conversando con nosotros acá en Ecuador en directo en esta mañana. Gracias a toda la audiencia que está conectada. No se olviden dar like a este contenido para evitar la censura. Suscríbase al canal. Haga un superchat, el que pueda hacer un superchat. Sería importante que lo haga en este momento. Y el que pueda hacer un aporte a la cuenta de ahorros del Banco Internacional, ya sabe, 80 43 801, ahí está en pantalla. Tome la información y después de un rato haga un aporte. Y si no tienes opción, hay PayPal. En PayPal estamos como jaimeandres11@hotmail.com. Ahí está la otra opción para que usted también haga su aporte. Ahora sí, mi estimada Carlita, dicho esto, vamos a saludar con nuestro tercer invitado en esta mañana, aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo. Le damos la cordial bienvenida a Carlos Proaño. Carlos Proaño es periodista investigador. Con él vamos a hablar sobre lo que está viviendo el país en estos últimos tiempos en el gobierno de Noboa. Vamos a analizar la situación de lo que ocurre con la manipulación de la información por los medios de comunicación. Lo ponemos en pantalla, Carlos Proaño. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Ecuador en Directo. Buenos días, Jaime. Buenos días, Carlita. Gracias por la invitación. Aquí estoy a disposición de ustedes en esta hora aciaga del país para tratar de emitir algunas ideas. Carlita. Doctor, bueno, momentos difíciles que vive el país, y tenemos que hablar de los momentos difíciles que vive el país para la democracia, ¿no? Porque el quitar de una próxima contienda electoral a un partido de oposición simplemente nos dice que no estamos viviendo en democracia, que no vamos a poder elegir en democracia, más aún cuando sabemos que no es un partido político más, ni de relleno, sino es de las mayores fuerzas políticas que tiene. Eso de ahí nos lleva a pensar que nos están coartando todo tipo de libertades. Y eso no solamente incluye la eliminación de ese partido, sino que a través de eso coartar las voces, la libertad de expresión, el derecho a la resistencia, todas estas libertades consagradas desde los principios fundamentales del ser humano. ¿Cuál es su visión sobre aquello? Bueno, Carlita, comenzaré con un pensamiento filosófico de Noam Chomsky. Es un filósofo norteamericano que critica mucho el sistema occidental por la forma atrabiliaria de manejar la política mundial, de tratar de imponerse. Y Chomsky, al respecto de esta pandemia que está viviendo, esta pandemia psicosocial que está viviendo la humanidad, y en este caso concretamente el Ecuador, Chomsky dice: la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros. El Ecuador ha llegado a esta situación grave de crisis a partir de que ha sido tradición la manipulación a través de los medios de información. Tal es así que lo que está viviendo la RC, lo que está viviendo Aquiles Álvarez, lo que están viviendo casi todos los sectores políticos del Ecuador que tienen visos de progresismo, que tienen visos de humanismo, son atacados por las oligarquías al estilo del señor Trump. Entonces, aquí tenemos un presidente que al parecer es discípulo del señor Trump, porque tiene actitudes prepotentes, dictatoriales, al margen de la Constitución y las leyes. Impone su criterio frente a los legítimos intereses de la población y derechos de la población. Entonces, como le decía, esto tiene su génesis. Hablando concretamente del Ecuador, yo les voy a demostrar de que esto prácticamente se inicia con la fundación del diario El Comercio en el año 1906.
Tal es así que aquí tengo para que la ciudadanía lo vea, porque yo no me invento nada, porque los periodistas como lo son ustedes, y tengo la satisfacción de seguir dentro de los lineamientos de la moral, de la ética, del ejercicio de esta noble profesión. Aquí en este libro, que fue editado con motivo de los 100 años de la historia del diario El Comercio, aquí podemos encontrar con claridad, dicho por ellos mismos en todas estas páginas, que desde su fundación Diario El Comercio comienza a tener injerencia en los gobiernos de turno. Tal es así que en el complot que tuvo la Iglesia Católica y ciertos sectores de la política en el asesinato de Alfaro, está Diario El Comercio y la Iglesia Católica. En ese entonces el obispo primado de Quito, Federico González Suárez, y el obispo de Portoviejo, que era un alemán, un nazi alemán, Pedro Schumacher. ¿Ya? Ellos son los que a través del púlpito, no existían redes sociales, pocos periódicos, habían unos semanarios y también habían las cartas anónimas, panfletos y los cuentos de barrio que llenaban de chismes en los barrios, que el fulanito es ladrón, que el fulanito es criminal, que la fulanita es esto, el otro, esto otro, sin tener fundamento de ninguna clase. Inclusive ya cuando vienen los primeros vuelos de aviación, habían avionetas que lanzaban sobre las ciudades, sobre los pueblos, miles de hojas volantes con grandes mentiras. O sea, era el internet de ese entonces, las hojas volantes que lanzaban desde avionetas. Ahora se hace a través del internet y utilizando medios de comunicación. Entonces, Diario El Comercio, para cerrar este tema del Diario El Comercio, quiero hacerle conocer al pueblo ecuatoriano algo que no conoce. El 12 de febrero de 1949, el Diario del Comercio fue incendiado por el pueblo de Quito. ¿Sabía usted eso, Carlita? No sé, ¿usted conocía eso? No. Fue incendiado en la calle Chile y Benalcázar, me parece que se llama esa otra calle. O sea que el pueblo también ya se ha levantado en contra de la desinformación. Precisamente porque se levantó, yo le mandé ahí unas dos fotos, una que dice La guerra de dos mundos, que fue una obra de Wells, Oslo Wells, me parece, un dramaturgo norteamericano, que creó una novela de ficción, La guerra de los dos mundos. Para embobar al pueblo, el Diario El Comercio, la Radio Quito y el periódico Últimas Noticias, que era de la misma empresa, comenzaron a regar rumores de que habían unos platillos voladores que eran de los marcianos. Y luego, el fatal día del 12 de febrero de 1949, hacen un sainete de teatro a través de las ondas de Radio Quito, desde el edificio del Diario El Comercio, que era en la parte posterior del Palacio de Gobierno, como que va subiendo a la Ipiales, donde venden mercaderías de contrabando y todo eso en Quito. Y comienzan a emitir un sainete de que los marcianos ya habían llegado y que estaban en Coto Collao, y que ya habían matado a Loco Páez, que ya habían asesinado al fulano, al sutano, al mengano y al esto y al estotro, y causan una conmoción social tremenda en Quito, que la gente comienza a desesperarse, a gritar y buscar refugios y todo eso, y luego, ya cuando ven la cosa muy seria, los mismos locutores, Gustavo Erdoiza León, que estaba haciendo de locutor, que fue alcalde de Quito después, dice,
Fue una bromita nomás que es que los marcianos no han llegado, fue una bromita nomás. Pero a alguien se le ocurrió, mentira, eso no es, alguien del populacho, mentira, eso no es verdad. Los marcianos están en el comercio y han sido amigos de los del comercio. Y el populacho se va al comercio e incendia el comercio. Ahí inclusive le mandé una gráfica en el WhatsApp, no sé si la pueda poner Jorge. Pida al licenciado de la Cruz que nos envíe, por favor, la gráfica para ponerle. Es importante recordar esto, porque miren hacia dónde puede llevar la desinformación, ¿no? Es que precisamente cuando Jaime me pide que vuelva a hacer acto de presencia en su prestigioso medio de comunicación, que para mí es un honor, porque para mí son un referente de la honestidad, cómo debe ejercerse el periodismo. Le dije, mira, yo voy a preparar un documento, digamos un sistema de intervención, y no sé si aparece la foto, pero ya le voy a enseñar, aquí debe estar. Por favor, un poquito de paciencia. Bien, vamos a buscar el documento, pero efectivamente, ¿no? Lo que dice licenciado Carlos Proaño, ¿no? Y eso fue verdad, fue una locución, una emisión tan realista que produjo, ¿no?, ese temor y esa reacción ciudadana en aquel momento. Por acá algunos seguidores nos están haciendo acuerdo, ¿no? Y nos dicen efectivamente, fue una emisión de radio muy realista diciendo que el planeta estaba siendo invadido. Saludos para el doctor Israel Galárraga que nos envía eso. Y así fue. Y eso concuerda, doctor. Lo que decían que había... Perdón, siga, Carlita, disculpe. Y eso concuerda justamente con lo que nosotros vivimos ahora. Entonces, hacer esa relación es importante porque decimos hacia dónde nos llevan los medios de comunicación y qué pueden causar en la ciudadanía, qué tipo de reacción pueden causar. Inclusive la irresponsable forma de manifestarse de un jefe de Estado. Yo me quedé con estupor al escucharle al presidente Novo a decir alcalde criminal. ¿Cómo es eso? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas de que el alcalde de Guayaquil es criminal? Si más vale hay evidencias de que manos perversas pusieron una bomba en el mall del Sol. Frente al Mall del Sol, así es. Frente al Mall del Sol, pusieron una bomba en la bahía, y nuevamente incendian el multicomercio y producen otros incendios. Y todo es culpable el alcalde de Guayaquil. Yo he dicho más de una vez, y usted sabe, yo inicié mi carrera en Guayaquil muy joven como linotipista, primero del diario La Razón, luego me fui a especializar en Costa Rica, fui a estudiar, pero yo fui durante 8 años linotipista, y yo era encargado de la sección nacional de levantar los textos en linotipo. Usted sí debe haber conocido las famosas linotipos, al menos en fotos. ¿Ya? Entonces, yo fui... Parte de la historia. Es parte de la historia de la comunicación social mundial. Parte de la historia. No habían linotipos, no habían computadores, y luego primero vinieron las fotocomponedoras. Entonces, mire, por ejemplo, ahí le voy a narrar otro hecho, hasta que ojalá aparezca la foto. Dame buscando aquí. Esa que del diario El Comercio que se está incendiando. Está en las páginas del comienzo. Bueno, en el año 1968, yo recuerdo con mucha claridad que se dieron 2 hechos. Uno, el asesinato de Folke Anderson,
que fue el primer exportador de banano independiente, que él tenía muchas plantaciones, especialmente en la zona de Esmeraldas y en Guayas, pero era un competidor tenaz de la Standard Fruit, de la United Fruit y del señor Novoa, Luis Novoa Naranjo, que recién comenzaba a dar sus primeros pininos en él. Él fundamentalmente recogía, porque no había el puerto nuevo en ese entonces, no había el puerto marítimo, y los barcos cargueros entraban por el río Guayas frente a la gobernación, y ahí venían en canchones, venían desde Quevedo, desde Babahoyo, venían los racimos de banano envueltos en las chantas mismo del banano, y embarcaban en los barcos, y ahí estaban los calificadores, y cuando un racimo de bananos no calificaba en tamaño, en la madurez, estaba muy maduro, ellos cortaban los bananos con unos cuchillos especiales y veían la calidad de la fruta y tiraban al río Guayas. O sea, el banano que era rechazo, tiraban al río Guayas. Y como no se hunde, el señor Novoa Naranjo tenía unas barcazas más abajo y estaba recogiendo, y los primeros negocios de él era vender ese banano. Él lo recogía y lo traía a Ambato a vender en la feria de lunes, vendía en Riobamba, y luego eso comenzó a exportar a Chile, pero ya más tarde. Ahí asesinan a Folke Anderson. Por eso, Folke Anderson era un empresario muy honesto y humano. A los morenos de Esmeraldas, que eran sus trabajadores, o negros, yo no estoy ofendiendo al decir negros porque son negros, ellos también dicen que son negros, no estoy ofendiendo ni discriminando. Ellos ganaban mucho dinero como trabajadores de las bananeras de Novoa Naranjo, digamos de Folke Anderson. Les pagaba buenos sueldos, lo que no hacía la Standard Fruit, lo que no hacía la United Fruit. Y a la par, Velasco Ibarra había creado la flota bananera y compran un barco ya refrigerado que era del Estado ecuatoriano. Y yo recuerdo muy bien que solamente el diario La Razón publicaba eso, pero no así ni el Universo, ni el Comercio, ni el Telégrafo, cuando un señor llamado Joseph Wendland Rubinska, nadie sabe cómo, pero resulta que Joseph Wendland Rubinska le habían dado un poder, alguien le dio un poder, parece que el ministro de Agricultura, y embargó el barco en el puerto de Hamburgo. Y se acabó la flota bananera ecuatoriana, y a la par asesinaron a Folke Anderson. Por eso que el estadio, por ejemplo, el estadio de Esmeralda se llama Folke Anderson, porque él puso con su dinero, eso no construyó el Estado, eso construyó Folke Anderson con la plata que él ganaba exportando banano, pagaba impuestos, lo que no han hecho. Entonces, de esos hechos, tanto del asesinato de Folke Anderson, como del embargo del primer barco de la flota, de la flota bananera ecuatoriana, eso no informaban ni el Comercio, ni el Universo, ni el diario. Aquí está la foto del incendio del Comercio. Ahí está, ahí la tenemos también en pantalla. Fue la exaltación de unos pocos la que ocasionó destrucción del comercio. Fíjese cómo distorsionan la información, falso, porque fue una avalancha masiva del pueblo de Quito. Hubieron muertos. Y el diario El Comercio, a través de sus influencias, sacó a todos los implicados, a todos los que montaron el sainete de Orson Welles, se llama el dramaturgo norteamericano que hizo La Guerra de Dos Mundos.
y que infamemente, para distraer la problemática que tenía el Ecuador de aquel entonces, había una convulsión interna política, porque recién en el 44 se destituyó al presidente que estuvo implicado en el asunto de la invasión de los peruanos a Quito, Carlos Arroyo del Río. Y había una convulsión y había un gran descontento nacional, una frustración nacional, porque perdimos prácticamente las 2/3 partes de nuestro territorio con la invasión, que la invasión vino también ordenada por los Estados Unidos, porque Carlos Alberto Arroyo del Río cometió la infamia de asociarse con los nazis y crearon una base nazi en Santa Elena y en la provincia de Manabí, en Puerto López. Inclusive muchos de esos nazis que estuvieron en esas cabezas de playa tuvieron hijos con algunas manabitas. Uno de los hijos de Pedro Schumacher, que también se llama Pedro Schumacher Delgado, fue muy amigo mío, ya creo que ha fallecido, porque él ya debería tener ahorita como unos 90 años, ¿ya? Esos son productos de los nazis. Y entonces los Estados Unidos, cuando los japoneses atacan Pearl Harbor, ¿ya? El Ecuador había hecho pacto con los nazis, con el gobierno alemán. Yo tengo una foto del plenipotenciario de Alemania que vino a condecorar al ministro Luna Tovar, al ministro de Relaciones Exteriores Luna Tovar. Y el gobierno de los Estados Unidos les da aviones de combate que el Ecuador no tenía, y nos bombardearon toda la provincia del Oro, todo el sur del Ecuador nos bombardearon, y entraron hasta Santa Rosa. Y ahí la única batalla que ganan el Ecuador es en Panupali. Yo conozco todo eso, investigado. Panupali está cerca de Balsas, entre Balsas y Piñas. Ahí hay un río. ¿Y quién gana la guerra? No ganó la guerra el ejército, porque el ejército no tenía municiones. Tenía unos fusiles oxidados que no servían. ¿Y quiénes aniquilaron a esa patrulla que iba a tomarse Piña, Zaruma y Portobelo? Esa patrulla peruana. Los campesinos los emboscaron y los masacraron en Panupali, a orillas de un río, porque los cogieron con los calzones abajo, porque esa patrulla de peruanos estaban bañándose en el río. Entonces los campesinos los masacraron. Es la única batalla que ganó el Ecuador en 1941. Ahora, doctor todo eso ha quedado oculto por los medios de comunicación. Si hacemos una comparación de aquello con lo de ahora, podríamos decir que estamos viviendo lo mismo, obviamente con tecnologías totalmente diferentes, pero es lo mismo que se vive. Entonces ya no hay libertad de expresión en este país. No hay. O sea, lo que estamos viviendo ahora, ahí con Arroyo del Río había una dictadura total aquí en el Ecuador. Tal es así que él pactó con Mussolini también y crearon la Guardia de Carabineros. Conforme la creó la Guardia de los Carabinieri en Italia, que eran la Guardia Pretoriana de Mussolini. Eso creó aquí Arroyo del Río. Por eso, me parece que en el año 1972, Carlos Arroyo del Río todavía estaba vivo y solía salir en Guayaquil con traje blanco, de lino blanco, salir a pasearse por la 9 de octubre y Malecón, por donde está el Banco La Previsora, donde era el Banco La Previsora, donde está el Banco Central, por ahí solía pasearse por la Plaza San Francisco, por el Parque San Francisco, solía pasearse,
Y el pueblo de Guayaquil no olvidaba lo que hizo Carlos Arroyo del Río, pero los medios de comunicación ocultaron toda la verdad. Y los historiadores también ocultaron toda la verdad de lo que pasó. Y entonces le echaron sobre ese traje blanco de lino, le echaron un galón de pintura roja. Eso no, eso es conocido en Guayaquil. Pregunte a personas que tengan más o menos mi edad y todo el mundo sabe cómo fue. Y así hay muchas cosas que se han ido ocultando. Otro de los hechos, por ejemplo, el Ecuador creó con el almirante Jarrín Ampudia, que fue ministro de Recursos Naturales de Guillermo Rodríguez Lara, crearon la flota petrolera ecuatoriana. El Ecuador tenía barcos petroleros, tanqueros, ahora ya no los tiene. ¿Sabe quién tiene eso? ¿Quién tiene la flota privada de petroleros que transporta el petróleo ecuatoriano hacia los mercados del mundo? Mariano Zambrano Segovia, el ex prefecto de Manabí, que fue social cristiano y después también fue prefecto por la revolución, por Alianza País en ese entonces. El más grande traficante de combustibles. En Manta hay como 50 juicios por defraudación fiscal, por tráfico de combustibles, y todo siempre oculto. Y el único que publicaba esas cosas era yo cuando era jefe de redacción. Perdón por poner el yo, pero yo tengo aquí muchos documentos. He traído algunos recortes de periódicos, de editoriales escritos por mí, con mi foto, con mi nombre y apellido, porque yo nunca me he escondido. Durante 40 años, el único que siempre le estuvo publicando fui yo cuando era jefe de redacción del diario El Mercurio, y también cuando trabajé con Pedro Zambrano en el diario Manavita. Yo tengo montones de editoriales, artículos, o sea, están a la luz pública, y como era verdad, a mí nunca me enjuiciaron, pero sí me amenazaron de muerte. Alguna ocasión la Federación de Periodistas, la FENAPE tuvo que defenderme públicamente en la época de Febres Cordero, y Febres Cordero y Marcel Añado ordenaron a un sujeto social cristiano, cuando yo denuncié la existencia de la mafia cafetalera, por poco me asesinan. Yo tuve que salir por las montañas de Piñas, tuve que salir a Pasaje, caminando por el monte toda la noche, porque no había ni carretera en ese entonces para llegar desde Piñas a Pasaje directamente. Había un chaquiñán, una guardarraya, como se dice en la costa. Y bueno, todas esas cosas la prensa lo ha ocultado. Fui testigo cuando por primera vez se capturaron 400 kilos de cocaína en el puerto de Manta. Yo publiqué en el diario El Mercurio, en el gobierno de Febres Cordero. Era en ese entonces presidente del Banco Central, o gerente del Banco Central, Carlos Julio Emanuel. Yo les doy nombres y apellidos. Carlos Julio Emanuel dijo que esa droga había que guardarla en caja fuerte, y le metieron en las bóvedas de seguridad del Banco Central de Manta los 400 kilos de cocaína. Públicamente se llevaron, lo metieron ahí. Pero al poco tiempo se supo. Invitaron que iban a quemar la droga, pero se supo que no eran paquetes igualitos, pero no eran los que guardaron en las bóvedas del Banco Central de Manta. Y llevaron a un sitio que se llamaba El Gavilán. Ahora hay una urbanización, ahí era una quebrada, ahora hay una urbanización que se llama Manta 2000, y eso eran unos matorrales. Ahí habían hecho un hueco con tractor, un hueco inmenso, y quemaron supuestamente la droga, que no era la droga,
A mí me dijo uno de los policías de la policía aduanera que había en ese entonces, que lo que estaban quemando era paquetes igualitos, pero que eran de harina impregnada con acetona. Entonces, cuando le prendieron fuego, eso olía igualito a la droga, porque la cocaína se procesa con acetona. ¿Ya? Entonces, y todas esas cosas ha ocultado la prensa nacional. Hay tantas cosas, y esto del comercio, como pueden ver, ellos dicen que fue la exaltación de unos pocos que la ocasionó la destrucción del comercio. No fueron unos pocos, fue un pueblo entero que se volcó sobre el comercio y los incineró. Hubieron muertos, y los culpables de montar todo ese burdo sainete para crear la conmoción pública en la ciudad de Quito. Y eso pueden averiguar. Cuando yo trabajé en el comercio, fue a finales del gobierno de Borja, me parece, fue mi compañero Gonzalo Ruiz. Gonzalo Ruiz fue mi compañero. Gonzalo Ruiz, el que lo entrevista al presidente ahora, pero no lo cuestiona. Sí. ¿El mismo? Sí. Carlos, el mismo. Carlos, el mismo. No sé si nos podamos desviar un poquito del tema que estás hablando, claro. O termina el tema. Porque yo quería preguntarte justamente lo que dijo el día de ayer el presidente de la República, Daniel Noboa, que el padre ha sido un revolucionario, ha sido de izquierda. Pero para entrar en contexto, vamos a rodar la parte que habló el presidente Daniel Noboa en una entrevista que dio a Radio Sucre. Noboa fue líder de izquierda universitario y fue torturado por una dictadura militar, y de ahí lo dejaron botado en Colombia, y de ahí lo tuvieron que llevar a Estados Unidos totalmente descompensado. ¿Esa historia usted cree que la izquierda quiere contar? Bueno, yo nunca la había escuchado. Yo nunca la había. Esa historia no es conocida, ¿no? Hasta los de Radio Sucre, arrobadito, se queda sorprendido, ¿no? Tú como historiador, ¿has escuchado esto? Yo conocía al Alvarito desde joven, que era melenudo, tirado a hippie en ese entonces, y financiaba por llevarle la contra al padre. Por eso que el padre no lo quería. Por eso que el padre le entregó todos los poderes administrativos y financieros a Isidro Romero Carbo, al yerno. Isidro Romero Carbo, él era el administrador general de todas las empresas de Noboa. Y el Alvarito de rebelde, el Alvarito estudió en Suiza la primaria y la secundaria. Y luego, cuando vino acá al Ecuador nuevamente, se hizo hippie, ya vino de hippie, ¿ya? Y él financiaba a algunos grupos, les daba dinero a algunos grupos, como los Atala, por ejemplo, que habían en la Universidad de Guayaquil. Eso era toda la historia, no que era comunista, sino que él lo que trataba era un muchachito rebelde que le buscaba la contraria al padre. Eso es todo. De ahí que yo sepa que ha sido comunista, que ha sido de izquierda, que ha sido idealista. ¿Estuvo preso, dice el presidente? En la época de la dictadura. Nunca estuvo preso. ¿En qué dictadura? En la dictadura de Castro Gijón, que era la dictadura más sanguinaria. Él era un niño que estaba en Suiza. ¿Ya? Eso es del año 1963. Cuando defenestran a Carlos Julio Arosemena. Yo también era un jovencito, yo tenía 11 años cuando defenestraron a Carlos Julio Arosemena. Yo le he contado en este mismo espacio, he contado la historia de cuando el Fran Vargas obligó que le posesionen en el poder a Carlos Julio, y después la CIA lo defenestró a Carlos Julio. Yo tengo inclusive el libro del disidente de la CIA. Él narra exactamente lo que hizo la CIA aquí en el Ecuador en aquel entonces. Que yo sepa.
En la dictadura de Rodríguez Lara no metió preso a nadie. Rodríguez Lara no metió preso a nadie. Que alguien me diga. Yo fui amigo personal de Rodríguez Lara. No he sido simpatizante, ni mucho menos. ¿Ya? Él me invitó 2 veces volé yo en helicóptero con él en toda la Amazonía. Por eso conozco cómo se hizo el Coca-Cola Sinclair. Él ordenó la creación del Plan Maestro de Electricidad. Ya que hablamos de este tema, también ahora que estuve revisando para esta intervención precisamente, me encontré ciertos datos de prensa que le dan los laureles de la presa de Paute y de la, digamos, de la hidroeléctrica de Paute y de la hidroeléctrica de Agoyán, aquí en la provincia del Tungurahua. Aquí a pocos kilómetros estoy yo de la presa del Agoyán. Esas 2 represas, esas 2 hidroeléctricas que fueron las primeras más grandes del país, la anterior fue de Pisayambo, que también está en la provincia del Tungurahua. Bueno, con respecto a esas 2 que le quieren dar, la prensa nacional le da los laureles a Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado lo que hizo es inaugurar, porque quien inicia la construcción de Paute y luego, primero Agoyán, luego Paute, es Roldós, Jaime Roldós Aguilera, antes de que lo asesinen, porque lo asesinaron saboteando el avión en que viajaba a Loja. Eso no, hay otras cosas que a mí también me admira, que luego vi a la hija alineada con los propios asesinos de sus padres. Hasta ahora, más o menos como las hijas de Fernando Villavicencio. Están buscando al culpable, pero entonces, no. Y entonces esta afirmación del señor Noboa, yo no he conocido, yo estoy ligado al periodismo, he estado ligado desde el año 1968 y conozco la historia del Ecuador desde que somos república, porque me he dedicado a estudiar la realidad nacional. Y hasta tengo un libro de la Rosalía Arteaga donde ella me dedica como un estudioso de la realidad nacional del Ecuador. Lógicamente, otra de las grandes mentiras y grandes falsedades y que la prensa ecuatoriana apoyó totalmente fue la sustitución del poder cuando fue defenestrado Bucarán. Quien debió asumir la presidencia de la República es Rosalía Arteaga. No porque yo sea partidario de ella, ni mucho menos. Simplemente por el hecho de ser periodista y ser estudioso del derecho constitucional, del contrato social. A ella le correspondía. En las actas del Congreso Nacional que se hizo la Constitución de aquel entonces, consta la sucesión presidencial. Pero cuando Alarcón es presidente del Congreso Nacional, él manda a codificar esa Constitución, y en la codificación le quitan esa frase, una frasecita de que la vicepresidenta de la República solamente ejercerá las funciones que le designe el presidente. Pero le quitaron el legítimo derecho que está en las actas del Congreso Nacional, que le correspondía la sucesión presidencial. Eso lo hizo con premeditación y alevosía. Pero la prensa nacional nunca comentó eso. Yo sí publiqué, yo sí le defendía a Rosalía Arteaga. Bueno, ya el tiempo ha pasado y hoy vemos otros episodios. Entonces, con lo que acabo de expresar, lo dicho por el señor Noboa, yo creo que es algún sueño diabólico que ha tenido el señor Noboa.
Lo que sí llama la atención, no, bueno, ya tampoco llamarnos mucho la atención, es ver a los entrevistadores que todo lo que dice el presidente de la República le aplauden. No importa si está mintiendo, no importa, igual le aplauden. Si él descalifica a un opositor, todo eso lo aplauden, están de acuerdo. Ya no son entrevistadores, yo diría, son aduladores los que se sientan al lado del presidente de la República y que... Son delincuentes, perdón Jaime, son delincuentes, como delincuentes. Delincuentes son todos los que inobservan la Constitución y las leyes. Para mí, toda la institucionalidad pública del Ecuador, donde están las cortes y todo mundo, son delincuentes. Ya lo he dicho y lo volveré a decir hasta el día que me muera, ya estoy viejo. Y a mí qué me importa que estos mamarrachos no tienen calidad moral para ofenderme a mí. Y lo digo con claridad y con entereza. Y justamente... ¿Por qué se alinean tanto los medios? Con esto en el año... Ayer te dije que yo estaba preparando esta intervención mía. En el año 2003 publiqué esto en Manta. Justicia prostituida. Y aquí está un amigo mío que acaba de leer y me dice, parece que has escrito ayer, pero esto es escrito en el 2003. Lo que pasa que ahora está amplificado, está modernizado y para engañar al pueblo ecuatoriano se usan los grandes medios de comunicación que están coludidos con la corrupción, están coludidos con la delincuencia institucionalizada en este país. Entonces, si hablamos de delincuencia organizada en el tráfico de drogas, aquí estoy hablando de delincuencia organizada en la alienación de la conciencia del pueblo ecuatoriano. Y ojalá esta intervención mía, yo te agradezco que me hayas invitado, ojalá sirva para despertar la conciencia del pueblo ecuatoriano que está adormecido, está entontecido. Ayer cogía un taxi y me dice, ¿qué le parece, señor, que el alcalde de Guayaquil ha sido criminal? ¿Y quién le dijo? El presidente, y así dicen la gente también. Entonces inoculan. Es más o menos con lo que pasó. Por eso es que han inoculado el odio, pues, en este país. Y lo que busca el gobierno es polarizar, y de eso vive, ¿no? Pero ahora, en realidad no trata los verdaderos problemas que tiene el país. Por eso yo siempre he dicho, la política es dialéctica. Ahí te mandé otro afichito mío de una expresión mía, uno que dice la política es dialéctica. Pero todo va encadenado con... Sí, lo puedes poner para poder desarrollar un poquito. Que recién me pasaste en este momento, no me llegó. No, yo te pasé ayer. Yo ya le pasé a Jorge también eso. Sí lo tiene, Jorge. Ahí lo tiene, sí. La política es dialéctica. Entonces, Carlos, sí, la comunicación de lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? La comunicación que se vive en estos tiempos es la que tiene al pueblo así adormecido, escopolaminado, indeciso. Todos creen que con escribir un mensaje en la cuenta de Twitter o X o en el Facebook, ya con eso ya protestaron y ya salieron a las calles a protestar en contra del gobierno, pero no salen cuando hay una convocatoria. Bueno, ya primero voy a tratar esto y luego lo que me acabas de cuestionar. La gente sigue creyendo que la política es una confrontación encarnizada, que es una guerra, que es una lucha, que es una pelea. La política es dialéctica. No hay que debatir la verdad frente a la mentira, exponiendo y confrontando razonamientos, y a través de los razonamientos exponiendo proyectos. Por ejemplo, lo lógico sería, a mí me encantaría que tengamos un presidente de la República que esté debatiendo con sus contradictores cómo va a solucionar el problema de la delincuencia organizada,
¿Cómo va a solucionar la pobreza extrema que viven muchos sectores de Guayaquil, que muchos sectores de Machala, de Portoviejo, de Manta? Algo que no pasa en el centro del país, porque aquí hay mucho dinero mal habido. Aquí es mi tierra y me avergüenza decirlo, que inclusive me avergüenza de tener una alcaldesa que se permitió el año pasado entregar la pluma de Montalvo al mentiroso más grande de este país, al que acaba de decir que el padre ha sido perseguido por la dictadura, encarcelado. Eso no es verdad, pero sí me indigna que la pluma del más grande pensador de este país, el ambateño Juan Montalvo Fiallos, la pluma de él, un símbolo de su majestuosidad como filósofo, como político, como defensor de los derechos del hombre, se le haya entregado a quien está precisamente mancillando los derechos humanos del pueblo ecuatoriano, los derechos humanos de los contradictores políticos. A los contradictores políticos no se los encadena, no se los encarcela, se los confronta con ideas. Y si las ideas son mejores del señor presidente con la de sus contradictores, hasta yo le aplaudiría, pero a mí me avergüenza que le hayan dado la pluma de Montalvo. Ahora sí hablemos sobre el otro cuestionamiento que me acabo de hacer. Sobre el tema de la comunicación, ¿cómo funciona ante la sociedad? ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué los medios se alinean tanto al poder político? Por dinero. No le des tanta vuelta, por dinero. ¿Hay un ejemplo de algún medio que lo haya hecho por dinero? ¿Cómo? ¿Hay algún ejemplo de algún medio que lo hace así, que ha sido evidente? A ver, nadie va donde notario a cometer un delito y a notarizar que está recibiendo dinero para torcerla. Nadie lo hace eso, ni ningún delincuente lo hace eso. Pero sí conozco, por el hecho de haber sido jefe de redacción, redactor, linotipista, redactor, jefe de redacción, director de varios medios aquí en el Ecuador. ¿Ya? A mí me conocen en la provincia de Loro, en Loja, en Cuenca, bueno, en toda la geografía. Menos en mi provincia. Menos en mi provincia porque ni siquiera me llevo con ellos. Porque me avergüenzo, me da vergüenza de que sean mis paisanos. Porque hablan estupideces y se venden por dinero. Entonces, Tungurahua, tu provincia, ¿no? Yo nací en Ambato. Yo soy ambateño de Ambato. O sea que tú eres de la capital Florinda. No. Yo soy de la capital de las flores y de las frutas y de los guaitambos. Ahora que es una broma. Ahora que hay otra gente que son los florindos, no sé ni de dónde son, porque en mi tiempo habíamos 50 familias y que nos conocíamos todos. ¿Los Novoa son de Ambato? No, señor. El abuelo de él es de alguna comunidad nativa, el bisabuelo de alguna comunidad nativa de Píllaro. Píllaro, el bisabuelo. Pero ahora se creen sangre azules, ¿no? ¿Cómo? Se creen sangre azul. Ah, sí, pues. Es que antiguamente los indígenas esclavos se ponían el apellido del patrón. Entonces es fácil. Mira, yo no me creo a sangre azul ni ninguna estupidez. Pero es fácil deducir por la tez nomás de las personas de qué grupo étnico procede. ¿Ya? Pues yo he dicho 1000 veces, por ejemplo, si yo tuviera sangre indígena, me sentiría orgulloso de haber sido el primer dueño de esta tierra. Pero todos llevamos sangre indígena, pues indudable de alguna manera, pues, ¿no? De alguna manera llevamos... Si el doctor Maluk se hizo un examen hace mucho tiempo y él decía que tenía el 70 o 60% de sangre indígena. El doctor Maluk, que es turco. A ver, mira. Muchos españoles que vinieron acá
Por ejemplo, mi tatarabuelo fue Gabriel Fernández Urbina y Olarte, el padre de José María Urbina por parte de mi madre. ¿Quién fue Gabriel Fernández Urbina y Olarte? Él fue el último comendador del rey de España aquí en la Real Audiencia de Quito. Y se unió con una mestiza porque él había sido casado en España. Y ahí nace José María Urbina, que fue presidente de la República, porque se casa con una señora mestiza, mi retatarabuela, que es Mercedes Viteri, que ella es oriunda de Guano. Y José María Urbina nace en Píllaro, en un pueblito que se llama, que ahora le han puesto, donde él nació, le han puesto se llama Parroquia Urbina. ¿Pero por qué nace ahí? Porque el comendador iba con su compañera de vida de aquel entonces, recogiendo los impuestos para mandar al rey de España, y lógicamente una parte se quedaba él también, ¿no? Porque la delincuencia política nos trajeron los españoles, y yo no tengo pelos en la lengua en decir que mis parientes también. Francisco Urbina Jado es hijo de José María Urbina. José María Urbina murió en la miseria, y Francisco Urbina Jado fue el primer asaltante de la banca ecuatoriana, el que se llevó los primeros fondos del banco, como era, agrícola y comercial, que estaba con sede en Guayaquil. Ese es pariente mío. O sea que fue un delincuente, pues se llevó la plata de todo el erario nacional, que era en monedas de oro y plata, fue a fundir en Chile y lo vendió. Y no pasaba nada, ¿no? En ese tiempo, el que se llevaba la plata... Claro. Se hacía millonario ese feriado bancario se hizo mediante un decreto presidencial de Leonidas Plaza Gutiérrez, que era el sucesor de Eloy Alfaro después de que asesinan a Alfaro. Y eso determinó una tremenda crisis económica aquí en el Ecuador, hasta que viene la Revolución Juliana, la Revolución de Julio de 1925. Porque sí había un grupo de coroneles, de militares jóvenes, lo que ahora parece que no existe. No como Gutiérrez. No, ni me hables de ese delincuente que yo le publiqué aquí. Por aquí tengo un artículo que yo le publiqué hace... ¿Por qué le dice delincuente a Gutiérrez, Porque Carlos? se llevó $700 millones del petróleo ecuatoriano mediante los sobreprecios. Yo tengo escrito eso, publicado. ¿De qué manera? Aclárame eso, porque después me va a pedir una réplica. Una réplica, dile que la réplica lo haga conmigo, me invitas y yo voy a Guayaquil, y le inviten a él también a Guayaquil en el set que es delante mío. Bueno, ¿de qué manera se llevó? ¿Cómo se llevó desde tu punto de vista? Con el sobreprecio referencial del castigo de los precios referenciales del referencial Texas. El petróleo ecuatoriano siempre tiene un castigo por grado API, que ha fluctuado entre 5 o 7 dólares. En ese entonces, Lucio Gutiérrez y con su hermanito Gilmar pusieron el castigo, subieron a 20 dólares. Y pregúntale si quieres a Rafael Correa, porque Rafael Correa cuando fue ministro, déjame concluir, Rafael Correa cuando fue ministro de Alfredo Palacio, ministro de Energía, ministro de Economía, digamos, de Alfredo Palacio, Rafael Correa tiró abajo ese sobreprecio, y ahí es que se puso bravísimo Alfredo Palacio y lo votó, lo pidió la renuncia a Correa del Ministerio. Porque habían otros intereses seguro ahí, ¿no? No, pues es que ese billete que se llevó el Lucio Gutiérrez ahora se estaba llevando la mujer de Alfredo Palacio.
Chus. O sea, yo estoy dispuesto a sentarme con el Lucio Gutiérrez, invítale al CEDA Guayaquil y que se siente frente a mí. Bueno, para Punto. quien esté viendo esta entrevista, de pronto un cercano a Lucio Gutiérrez. Otra cosa, y está si la invitación. También al Alberto Dají que se siente frente a mí en tu set, porque también tengo que decirlo ya que seguramente no van a venir acá, ellos van a... ya que me jalan la lengua, pero voy a decirlo. La compra de medios de comunicación se inició en el año, aquí tengo la nota, en el año 1994, cuando Dají era vicepresidente y manejaba los fondos reservados de la presidencia de la República. Y Diego Paredes, que era el canciller de la República, era el encargado de la compra de medios de comunicación con los fondos reservados de la presidencia de la República. Eso se descubrió y por eso es que, Diego Paredes inició la negociación con Radio Democracia de Quito, del Rosero, no me acuerdo el nombre, Rosero. Sí, me acuerdo. Ahora creo que es el Álvaro hijo. Rosero. Ya, es el hijo, el padre, no me acuerdo. Creo que Álvaro mismo se llama. Permíteme decirle a la audiencia que no se olviden de dar like a este contenido. Por favor, ayúdenos a ayudar, como dice Jorge Icar. Ponga like para evitar la censura y quien pueda hacer su aporte a través de un super chat, hágalo en este momento. Gracias a Omar Novoa que puso un bravo hace rato. Saludos para César Armando Bermeo, nuestro compañero. Por acá dice, ya compraron Radio Democracia y compraron Radio Democracia y tuvo que devolver el cheque Gonzalo Rosero. Claro, Gonzalo, ya ves, ese es el César, ¿no? El César, lo que es del César, sí. Sí, sí lo conozco. Yo no miento. A esta edad de mi vida yo no voy a mentir. Y es más, por primera vez lo digo públicamente, porque yo nunca me he prevalido de eso, diciendo de quién abolió la esclavitud aquí en el Ecuador. Y por eso fue ofendido, por eso fue mancillado, y él murió pobre. José María Urbina murió pobre, desterrado en Paita. No así su hijo, Francisco Urbina Jado, que se robó todos los fondos públicos de los depósitos, porque ese era el banco emisor, el banco de los grandes cacaos. Y entonces Alberto Dají, cuando ya Gonzalo Rosero devolvió se vio forzado a devolver el cheque, ya se hizo el escándalo público, y quien había entregado el cheque es Diego Paredes, que era el canciller. Dají tuvo que salir huido. En el avión presidencial le sacó Sixto Durán que lo vayan a dejar en Costa Rica. Y ahí pasó 20 años en Costa Rica, 18 años en Costa Rica, porque tenía orden de captura. Y a mí que no me venga a contar cuentos Dají, porque yo estuve en una reunión en Quito para hacerme conocer, que querían hacerme partícipe del proyecto político Dají 2000, y el proyecto era comprar varios medios de comunicación. En Manabí hay otro testaferro que también compró medios de comunicación con esa plata, pero luego creo que se le tragó al Dají, eso ya es propiedad de él. Y había también, en ese tiempo había el famoso túnel de la autoridad portuaria, donde había un sicario manabita, un jefe de banda criminal que tenía como 50 sicarios armados con metralletas, y él solamente recibía un oficio con los números de los contenedores. De los contenedores, no, es otro que todavía está vivo. Macario Briones. No, ya están muertos. Yo entrevisté a Macario, cuando quieran que les cuente de Macario, cuando les cuente del justiciero, yo les cuento. Carlos, ya en la recta final de esta entrevista tengo un par de preguntas más. ¿Por qué los medios de comunicación le tiran tanta bronca a Correa? ¿Por qué? Porque Correa también les bronqueó no les dio plata. Y les mancillaba todos los días. Él cogía Correa, decía,
y las sabatinas, que era una rendición de cuentas. Por eso en las sabatinas pues, les destruían las mentiras también, pues. Destruía las mentiras, por eso le odian, pues. Pero si él hubiese sometido y hubiese dado dinero, él sería el mejor presidente del Ecuador, estaría condecorado por el comercio, por el universo. Como hace el gobierno actual, ¿no? Por Vicente Arroba, ¿no? Claro. Le lamben la nalga. ¿Ya? ¿Qué más? Que me disculpe el pueblo ecuatoriano, pero quiero que entiendan lo que pasa aquí en el Ecuador. Y si me he extralimitado en algún término, pido disculpas al pueblo ecuatoriano, más no a los sinvergüenzas. A los delincuentes toda la vida les seguiré diciendo delincuentes. ¿Cómo terminará este gobierno? ¿Cómo terminará este gobierno? A ver... Según Reinberg, están preparados para otro periodo más. Otro cartel con referente de Montalvo, el último, que dice: desgraciados los pueblos donde la juventud no sea rebelde y no haga temblar al tirano. Eso dijo Juan Montalvo. Y el gobierno durará hasta que el pueblo no escuche a Montalvo. Desgraciados los pueblos donde la juventud no sea rebelde y no haga temblar al tirano. Hasta ahí durará la tiranía. Mientras el pueblo siga dormido, siga entontecido, seguirá superviviendo el tirano y seguirá golpeando a más no poder a quien le dé la gana. Eso es todo lo que te puedo decir. ¿Y cómo lo describes a este presidente con las acciones que está tomando en este momento? Discrepo también con quien tuvo la infortunada mala hora, a lo mejor se equivocó, de decir que era un gobierno cívico-militar. No es un gobierno cívico-militar. Civismo hace relación al altruismo, al amor a la patria, al amor a la bandera, el amor a los símbolos patrios, el amor al patriotismo, el amor a la patria, el amor a nuestros congéneres, a nuestros ciudadanos. Con eso tiene relación el civismo. Este gobierno es un gobierno civil, militar, dictatorial, con la complicidad de toda la institucionalidad pública del Ecuador. No se salva la Asamblea Nacional. Él no tiene, lo único que no ha hecho es disolver, porque todos los dictadores, por ejemplo Velasco Ibarra, cada vez que se declaraba dictador, disolvía el Congreso Nacional, o sea, el Poder Legislativo, lo que es ahora la Asamblea. Él no tiene necesidad de disolver la Asamblea. Él tiene sus tontos útiles comprados, tanto, él ha hecho mayoría comprando a majaderos de Pachacutic y de la misma Revolución Ciudadana. Hay 12 comprados. Aquí no me vengan con cuentos, todo funciona con dinero. Y con esto te voy a concluir, porque ojalá el pueblo entienda. Un minuto más. La deuda externa ha subido 50.000 millones de dólares. ¿Dónde hay una obra que justifique esos 50.000 millones de dólares? ¿En qué se utilizó? En nada. En nada más que pagar la deuda externa. Entonces, ¿cuál es el negocio? Los banqueros y la mafia de la oligarquía en torno a este gobierno, y muchos medios de comunicación también, lo que hacen es comprar bonos de la deuda externa que están devaluados al 30%, al 40%, y luego le encajan al Banco Central al 100%. Entonces, si compraron 100 millones de dólares en 40 millones, ellos ganaron 60 millones por cada 100 ¿Cómo no van a estar felices con este gobierno? Y entonces calcula en 50.000 millones. Sí. Son miles de millones. Y entonces, qué difícil es para estos sinvergüenzas darle 5 millones de dólares
a cada soquete de la Corte Constitucional, a cada soquete del Tribunal Contencioso Electoral, a cada payaso del Consejo de Participación Ciudadana, y a los majaderos sinvergüenzas que se vendieron tanto de Pachacuti como de la propia Revolución Ciudadana, y de los socialcristianos también están en el Partido Morado. Entonces no es difícil. Si se robaron 50,000 millones de dólares, que les haya quedado de utilidad 20,000 millones, ¿ya? Repartir 1,000 millones es huevada, perdón la expresión. Se fue el francés. Ya, ¿qué más quiero? Tú me jalas la lengua y me haces hablar, y Carlita también, y ya hablo, ya. Y me de morir así. Nada con la lengua afuera. Están algunos amigos escuchando, pero... Oiga, Omar Novoa me preguntaba, déjeme saludar a la persona que hizo un aporte. Rolando Urgilés dice, gracias al entrevistado, me da orgullo saber que a su edad tenga esa historia y valentía, dice. Me enorgullece ser indígena. Un abrazo para Rolando, que hace un aporte. Un abrazo también para el hermano indígena. Y yo reitero que si tuviera sangre indígena sería orgulloso. Sí, la debe tener. Y a todos estos que se creen sangre azul ya les hubiese sacado a patadas. Sí la debes tener, porque, hasta de afro debes tener un poco de sangre. De todo un poco. De todo un poco. Sí. Yo soy Castillo, imagínate, yo soy Castillo. Sí. Viene descendiente de afro. Mira, ahí cuando ha dicho Omar Maluk, es que igual, mira, ¿acaso que los que vinieron, los europeos que vinieron acá tienen sangre azul todos? O son raza pura. Todo el Mediterráneo es mestizo. No nos olvidemos que España fue colonizada durante 700 años por los árabes. Están en todo el mundo los árabes. Claro, fueron colonizados. Hasta los mira, chinos. Los europeos también fueron invadidos y colonizados por Gengis Khan, por el imperio mongol. Antes de que te despidas, hermano, Omar me pidió hace rato que te pregunte sobre el caso Folke Anderson, por qué lo asesinaron y si sabes. Porque él era el competidor de la United Fruit y de la Standard Fruit, pues, que habían logrado concesiones gratis por parte de Galo Plaza Lazo, que Galo Plaza Lazo también es nacido en Nueva York. Ya, fue nacido en Nueva York, fue hijo de Leonidas Plaza Gutiérrez, del que estuvo implicado en el asesinato de Alfaro. Ese fue el brazo oculto del asesinato de Alfaro. Y el otro brazo oculto del asesinato de Alfaro fue Federico González Suárez, que también le tienen como un gran literato, historiador y un prohombre del Ecuador, un asesino. Hermano, muchísimas gracias, Carlos. Quiero agradecerte por el tiempo de este análisis, que la gente ha estado muy contenta. Hay muchos mensajes de felicitaciones por tu análisis. Y el mismo César Armando Bermeo, Towi está viéndonos y te envía felicitaciones y además gracias a tu todos. Participación. Gracias a todos, un abrazo al pueblo ecuatoriano y ojalá reaccione. Y no. ¿Tienes barra ahí? Claro, aquí están algunos amigos. Tiene barra propia. Muy bien. También ¿Y cómo se llaman esos amigos? Por si acaso también tengo mis sicarios que son mis guardaespaldas. ¿Y cómo se llaman esos amigos, Carlos? El doctor Pedro Guevara Luna. Un saludo para el doctor Pedro Guevara Luna.
y toda la gente que está cercana ahí a Carlos. El profesor Luis Altuna, Luis Altuna Pico, y hay otros amigos y bueno, para mí me siento agradecido de la oportunidad de haber podido expresar algo que lo tenía. Bueno, hay muchas cosas más. Seguiremos Quedamos hablando. para una entrevista nueva. De pronto. Los candidatos de la próxima entrevista. Ya hablaremos. Ya, quedamos para una entrevista, otra entrevista. Me avisas con Carlos, tiempo. muchísimas gracias. Un abrazo para toda la gente que nos ve en la provincia de Tungurahua, en Ambato. Estás en Ambato ahora, ¿no? No, estoy en la ciudad de Baños. Baños, qué linda ciudad. Ambato, ya te dije, Ambato yo no voy porque me avergüenzo de tener una alcaldesa que prostituyó la pluma de Montalvo entregándole a este farsante que ni siquiera sabe lo que es. Ya. Así es. Buenos días y gracias. Hasta la próxima. Gracias a Carlos Proaño. Un abrazo para toda la gente que nos ve también en Ambato. Allá está Toti Paredes. Paredes, así es. Está de cumpleaños, me decía Carlita. ¿Quién era que cumplía años cuando íbamos a entrar al programa? Toti Paredes. Toti Paredes. Un saludo para Toti Paredes. Ella está en Baños de Agua Santa, linda ciudad. Cada que me acuerdo de Baños quiero volver. Y digo, pronto iré a Baños. Es la ciudad donde casi la gente no duerme. Mucho turismo allá. Allá están los deportes extremos. Allá tuve la oportunidad de ir 2 o 3 veces a hacer cobertura para el programa que yo producí hace mucho tiempo, Fuerza Deportiva Extreme. Hacíamos deportes extremos allí. Qué bonito, qué bonito. No me quiero seguir acordando, sino mañana ya estoy viajando a Baños. Uy, vamos a ver cómo está eso de Vilma Traca. Vamos con Vilma Traca, la caricatura, y el saludo de DJ J. Sigan dando like porque ya viene DJ J y tienen que cumplir con la meta. Y también haga su aporte. Así es, la meta del día, 3,000 likes, que todavía nos falta un poquito, así que vamos a cumplir la meta. Felicidades a Toti Paredes por el cumpleaños el día de hoy y bueno, voy a quitar la caricatura un ratito porque quiero mandar este saludo. Quiero mandar un saludo de cumpleaños también a mi compañera de trabajo, a la que me aguanta más aquí en la oficina, la licenciada Gilda Miranda, que está de cumpleaños el día de hoy. Así que saludos, Gildi, de aquí, de parte del pueblo, de la masa, de la people. Así que hoy está de cumpleaños a quien yo cariñosamente la molesto como mi jefa. Así que saludos para la licenciada Gilda Miranda, mi partner en la producción aquí en Ecuador en directo. Ahora sí, voy con la caricatura. Ustedes saben que el presidente Trump siempre ha promocionado una gorrita de color rojo que dice Make Great America Again, ¿verdad? Si mal no me equivoco, hagamos América grande de nuevo, más o menos sería la traducción literal. Y bueno, ahí Javier Banguera me va a corregir. Así que, bueno, por favor pongan los likes. Tengo 2.800, me faltan 200 para los 3.000. Así que por favor atentos con esto. A ver, la descripción de la caricatura, espero que no se me haya perdido. La revista Time publicó una portada mencionando Ecuador. La imagen evoca el lema de Trump, Make America Again, en las gorras rojas con nombres de países como Irán, Venezuela, Irak, Siria y otros, donde Estados Unidos ha realizado algunas operaciones según lo que marca aquí en la descripción Vilma Traca. Y nosotros en Ecuador, ella se pregunta, ¿cuánto tiempo más soportaremos que el gobierno aliado de Estados Unidos haya proscrito la participación democrática de Revolución Ciudadana? Ella lo dice así. Y que haya llevado al alcalde de Guayaquil a una cárcel de máxima seguridad. Además, que se haya pasado por encima el tema de la consulta popular, en este caso de la ley minera, la autonomía de los gobiernos seccionales y la desaparición de la deuda millonaria del Grupo Noboa. Bueno, entre otras cosas más. A ver,
La pregunta es, ¿cuánto vamos a soportar esto? Se pregunta. Y las gorras, que son muchas, por acá dice, make negocios familiares great again. O sea, por más negocios familiares. Por más periodismo vendido, de nuevo. Por más venganza. Por más Grupo Noboa, de nuevo. Por más partidos sin oposición. Por más país con cosas en el ámbito minero. Por más Aquiles encerrado. Y por supuesto, por más sin derechos, de nuevo. Básicamente es, hagamos grande algo, pero acá es, hagamos esto de nuevo. Así sería prácticamente la descripción del tema de la caricatura de Bill Matraca. Así que bueno, así es el tema. 2.831, qué creatividad la de Bill Matraca. 2.831 likes. Quiero más likes. Quiero terminar a los 2.000, ya que Toti está de cumpleaños hoy día. Toti Paredes y también Gildy también que... Un saludo para mi compañera, mi amiga Gilda Miranda, mi comadre, que está de cumpleaños el día de hoy. Así y es. Creo que lo va a celebrar por todo lo alto. Sí, un abrazo inmenso para Gilda. Me pidió permiso el día de hoy, Gilda. Sí. Permiso para ir a celebrar. Seguramente hoy se va con la familia. Celebración. Con la familia. Un abrazo para Gilda, para Moniquita, mi ahijada. Moniquita, que también debe estar celebrando con su mamita. Y con toda la familia. Gracias, Gilda. Siempre estás presente aquí en la mesa de los especialistas. A ver, rápidamente voy a hacer un repaso rápido de los aportes, a nombrarlos a todos. Pamela Aristega hizo un aporte hace ya un buen rato, muchas gracias Pamela. Javier Banguera se hizo miembro por 36 meses, miembro oro, renovó su membresía. Pongan los likes por favor. Él obviamente ya leyeron el mensaje, pero lo vamos a volver a leer para los que no lo escucharon. Dice, para Patiño, si no enjuician a Reinberg me desafío y no es amenaza, dice Javi Banguera. Tiene razón. Patricio González hace 2 aportes. El primero con el saludo, amigos. El pacifismo en estos tiempos no sirve. La derecha juega con esas ideas progresistas. Solo hay que ver la historia. Movilizar masas, tomar acciones legítimas contra cortes y tribunales. Bueno, supongo que tiene que ser tomar acciones. Sí, creo que sí, más o menos sería la idea. Pelear por el cambio histórico, político, es el segundo mensaje de Patricio González. Enterrar a la llamada derecha por siempre. El político a gobernar, los banqueros a sus negocios. El único fin de la ideología de la derecha es el lucro. Y eso no es ideología. Omar Noboa hizo un aporte también. Gracias. Y por supuesto el aporte que leyeron hace pocos instantes, Rolando Urgilés. Agradeciéndole a Carlitos Proaño por la entrevista y dice que le da orgullo que a la edad de Carlitos tenga esa historia en su cabeza y por su valentía para contarla, que le enorgullece ser indígena. Por favor, pongan los likes, que no llegamos ni a los 2.900, pongan los likes, miren que nos hemos extendido un poquito más de la cuenta. Y para cerrar mi intervención, los anuncios, 17 horas, palabra suelta, Javier Lazo conversará con Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez. Para muchos, secuestrado. Para otros, un preso político. Así que... ¿Y la cárcel del encuentro? Esto y más. Es la cárcel de los presos políticos. Esto y más, a las 17 horas, Javier Lazo conversará con Ramiro García. Y a las 20:30, nada más y nada menos que César Armando Bermeo va a dar ahí, en la llaga. Está bueno ese programa de César, Estoy ya hincha de César. Sí. Está más afilado. Todos los días también. Oiga, sí, la verdad que yo tengo que decir una cosa, ¿no? Me he hecho hincha de César, ¿ah? ¿Usted le escucha todos los días? Sí. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, a veces hace un gran trabajo. Estoy trabajando en algo o a veces estoy haciendo algo en mi casa. No, ya es muy tarde para estar cocinando. ¿O está comiendo? A veces sí. ¿O está en el gimnasio? A veces estoy comiendo, otras veces estoy en el gimnasio. Bueno, tengo diferentes actividades. Y a veces lo estoy escuchando, pero lo más chévere de todo es acostarme, lo pongo en la pantalla del televisor y verlo, porque ver la expresión de César, y ¿sabe qué es lo refrescante, ¿no? Que tiene una particularidad, algo especial. ¡Cuidado! La forma de comunicar. Entonces, ¡cuidado! Te lleva un poco también a refrescarte, ¿no? Y tú te ríes
justamente de sus imitaciones, pero son ciertas, o sea, pero es verdad. César, vamos a hacer un programa para los suscriptores, donde vamos a hacer un programa con imitaciones, ahí vamos a estar los dos. Próximamente prepárense porque vamos a preparar un contenido para los suscriptores de Ecuador en directo, así que los que no están suscritos, comiencen a suscribir para que tengan ese contenido, ¿no? Comiencen a suscribirse. Creo que pronuncié mal hace un momento. Así que suscríbanse. Esa es la finalidad del tema. Si pueden hacer un aporte, ya ustedes saben cómo. Dice Max Zambrano que a Carlita le gusta la salquiteña. Bueno, aparentemente sí. Le gusta la salquiteña, sí, porque... Y por cierto, alguien había puesto que no era Quito, era Quito, como decía en los programas mi compadre Andrés Durán. Saludos para mi compadre Andrés Durán. Y por supuesto la gente sigue preguntando qué es lo que pasó con el programa. Se ha tomado unos días el chochólogo. Hay una pausa momentánea, así que ya en algún momento se delimitará qué es lo que va a suceder. Antes de despedirnos, Jorge, permítame rodar el tema del abogado Ramiro García, que nuevamente fue a la cárcel del Encuentro el día de hoy, y los guardias o los miembros de las Fuerzas Armadas que están en la garita le dijeron, no hay ninguna orden. Y ayer, ¿qué dijo el señor ministro del Interior? Ya hemos autorizado el ingreso del abogado del abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, así que ya está autorizado. Veamos qué dice. El día de ayer, lunes 9 de marzo, se nos comunicó en horas de la tarde que el día de hoy, martes 10 de marzo, podría yo, en mi calidad de abogado de defensa técnica del señor Aquiles Álvarez, ingresar a la cárcel del Encuentro a las 8:30 de la mañana y que tendría 1 hora de visita presencial para efecto de coordinar su defensa en el caso denominado AAA, que actualmente se encuentra en audiencia de juzgado. Hemos concurrido con más de 30 minutos de anticipación y no se nos ha permitido el ingreso, bajo el pretexto de que la SNAI no ha coordinado con las Fuerzas Armadas esta visita. Esto evidencia que se nos burlan y nos mienten una vez más y que insisten en la vulneración de derechos, especialmente del derecho a la defensa de mis defensores. Para que ustedes vean que no estamos mintiendo, ayer el señor ministro del Interior, desafiando, acusando al abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, esto dijo. No, lo pusimos temprano, Jorge. Bueno, no tenía preparado. Me avisa cuando lo tenga. Sí es importante poner en contexto todo para que la gente diga, saque sus propias conclusiones de lo que está pasando respecto al traslado de Aquiles Álvarez. Veamos. Lo que la decisión tomada es por cuidar de la vida de ellos, aunque no lo crean. La Revolución Ciudadana, con nombres y apellidos, Revolución Ciudadana, son capaces de cualquier acto por querer escandalizar al país y por querer victimizarse, y eso nosotros no lo vamos a permitir. Dentro de eso les comento lo siguiente. Primero, hoy día comenzó el show. Llegó el abogado a querer entrar, cree que son las cárceles anteriores donde pensaban que ellos mandaban, y eso no es así. De hecho, ya envió la solicitud formal, la cual fue aprobada para que él pueda ir a visitar a su defendido y al resto que se encuentra allá. Segundo, ellos se encuentran y no están mezclados con la población carcelaria que hay en el encuentro. Recordemos que lo que estamos cuidando es preservar que nada le suceda y nadie pueda atentar contra él, y la cárcel más segura es la cárcel de Sueño. Así que ya ha sido aprobado que él pueda ir a visitar. Se ha aprobado también que cuando llegue la solicitud por parte... Ahí están escuchando ustedes al ministro del Interior el día de ayer. Dijo, ya ha sido aprobado el ingreso del abogado de Aquiles Álvarez. Para que se den cuenta que son mentirosos, farsantes, cuenteros. Esto es el gobierno. Yo no creo que el doctor García esté loco, pues haya ido hasta allá nuevamente el día de hoy y le hayan dicho no. A mí no me han notificado. Ese es el gobierno que tenemos. Así es como se burla de la gente.
Así es como miente. Así salen todos los días a mentirle a la gente. Seguro ya mañana saldrá con otro relato. Si es que alguien le pregunta, o en estos días no aparecerá. Porque este hace show todos los días, Reinberg. Igual el otro, el ministro de Defensa. ¿La cárcel o al infierno? O se entregan o la cárcel o al infierno. Eso dice el señor Giancarlo Lofredo. Bueno, el que más imita a Lofredo creo que es Towi. Towi es el experto en imitarlo. Estamos trabajando con todas las Fuerzas Armadas. Así está la situación en este país. Cada día está que no sabemos para dónde vamos. Con un gobierno que no tiene un plan, con un gobierno que nos habla de seguridad, pero no tiene plan, que nos habla de que están combatiendo a los delincuentes o están combatiendo homicidios, pero no muestran las cifras reales. Lo que sí sabemos es que en las calles no sabemos en qué momento puede ser que nos venga una bala perdida y termine con la vida de cualquier persona. A ver, voy a poner esto en pantalla. Aquí se dice, ¿no? Aquí se dice que el abogado ha sido autorizado, según el dato, ¿no? Con base en protocolos establecidos de la cárcel de Santa Elena. Número 1, se autoriza la visita jurídica presencial para su representado. Eso es lo que pone el gobierno, ¿no? Pero obviamente ya todos sabemos lo que se presentó por parte del mensaje del abogado Ramiro García, que no se le permitió el acceso a dicha visita. Y él ha estado 30 minutos antes, ¿verdad? De esa hora. Seguramente ya sacarán otro aviso por ahí. No, es que el abogado llegó a las 8 y la visita era a las 7:30 de la mañana. Entonces ya por eso se perdió la visita, ¿no? Cualquier excusa pondrán para decir que la culpa no es de Reinberg ni del SNAI, sino del abogado. Cualquier invento sacarán. Siga dando like. Por favor, ayúdenos a ayudar, como dice Jorge Icar. ¿Cuántos van, Jorge? Ya perdí la cuenta. Vamos a revisar. 2.943. Faltan 57 para los... Vamos. 3.000. 57. Ponga like. ¿Cuántos faltan? 50. Siga dando like. Ayúdenos poniendo like. Bien. El día de ayer se graduó del Colegio José Domingo de Santisteban mi hijo Christopher de la Cruz. Quiero compartir esa alegría con toda la audiencia de Ecuador en directo. Es justamente el momento en que le toca salir del sitio donde está ubicado mi hijo, Christopher de la Cruz. Es un video bastante largo, dice Jorge, ¿sí? Creo que tiene 1 minuto y casi 2 minutos. Pero qué bonito, ¿no? Me dio sentimientos, tuve muchos sentimientos en ese momento cuando veía a mi hijo Christopher salir desde las gradas para recibirse como nuevo bachiller de la República del Ecuador. Aquí lo vemos, es el segundo que va allí. Debe estar viendo este video mi esposa también, Sandrita, estuvimos allí compartiendo con ella. Mis felicitaciones para Christopher Andrés de la Cruz Escobar, quien ya acabó de aprobar también el preuniversitario para estudiar jurisprudencia. Allí lo vemos. Papá orgulloso. Papá orgulloso, papá chocho, felicidades a mi niño hermoso.
Así que siempre me acompaña, él siempre anda conmigo. Sí. Mi niño hermoso, como siempre, tan dulce, tan cariñoso, tan amable, tan delicado. Así que bueno, pues le deseamos los mejores éxitos. Y le gusta mucho la política, ¿no? Ese tiene todo lo de nosotros, ¿no? Le gusta la política, le gusta la salsa, le gusta el periodismo, le gusta... Bueno, salsón. Todo. Le gusta Don Medardo y le gustan las manabas también. Sí. Un abrazo le también eso lo sé yo. Para sus hermanos. Dayana, cuando salió su hermano, lo mencionaron, ahí le gritó, te amo, hermano. Y también para su hermano Jaime Andrés de la Cruz, que también compartió con nosotros el día de ayer. Un abrazo gigante, felicitaciones. Bueno, pues empieza sin duda alguna una nueva etapa y tiene una responsabilidad muy grande. Estudiar jurisprudencia para defendernos a quienes estamos aquí. Ya vamos a tener, como digo yo, abogado en casa prontito. Un abrazo gigante y por supuesto también las felicitaciones a esos padres orgullosos. Gracias a todos. Llegamos a los 3K de like. Gracias, audiencia. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes mañana a partir de las 8 en punto. Buen día.